buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes y bienvenidos todos a la Academia de Hombre a Hombre. Soy Eduardo Auli, es un apellido noruego. Nací aquí en México, de padre noruego, pero en muchos lugares uso el apellido Ávila para no causar alborotes como extranjero con ese apellido. A veces las autoridades ven un nombre en la lista y si lo ven raro o extranjero ya te quieren fichar y de hecho fui a la cárcel en un tiempo en el 87 y me deportaron de México por 2 años. No voy a entrar en esos detalles ahora, pero regresando empecé a hacer Ávila para moverme con más libertad. Y ser misionero en un país no es fácil en cuanto a visas, permisos, pasaportes. Y ha sido una gran bendición para mí haber nacido en México, aquí en Coyoacán, de padres misioneros. Mis padres vinieron aquí en 1938 y con el Instituto Lingüístico de Verano a traducir un idioma chol, maya, en Chiapas. Y ellos vivieron acá 60 años. Tradujeron toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis. Y en esta tarde les quiero hablar de el llamado a las naciones. Se trata de Dios primero, escogiendo a uno. Y si quieren, por favor, vamos a ir a ver a Romanos 15, 10. Y vuelve a decir: regocíjense gentiles con su pueblo. Y de nuevo, alaben al Señor todos los gentiles y todos los pueblos lo alaben. Y a su vez Isaías dice: retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles pondrán en él su esperanza. Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En las misiones, un tema que surge vez tras vez continuamente es: y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esto nos mueve. En cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recuerden otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Esto se trata de una pasión, un fuego en Pablo para predicar el Evangelio más allá. Es una ambición, era su deseo principal. Yo me voy a enfocar en esto, voy a hablar de Cristo, de su obra en mí. Es lo que me mueve.
Y es lo que yo quiero verlos después de la plática, hablar ustedes, acostumbrarse, no solo en esta escuela hombre a hombre, sino también después de sus reuniones en la iglesia. Después de sus reuniones, hablen de lo que Dios trató contigo, hablen de lo que el Espíritu Santo hizo en tu vida, cómo está siendo cambiado y transformado, no por fuerza, sino por gracia, que el Señor está obrando en tu corazón. Volvemos a estos primeros versos de 10, nos dice que pues vamos a orar aquí. Señor, abre estas escrituras y tus grandes prodigios y hechos a través de los siglos. Abre tu palabra para enseñarnos y retarnos a levantarnos, a glorificarte con todo, no a medias, que no seamos domingueros, Señor, que seamos de todo corazón, con un corazón para las naciones, con un corazón para el que no ha oído. Y Señor, danos ese atrevimiento siempre a presentar a Cristo Jesús como el Señor de señores, el Rey de reyes, el único que puede, que tiene en la mano las llaves para perdonar pecado y dar la salvación eterna. En el nombre de Jesús, trata con nosotros. Amén. Está hablando Pablo, nos dice que el Señor lo escogió, lo llamó. Y quiero decir que el llamado, pues no es porque yo decidí, es Dios que escoge. ¿Sí? Nos vemos en el Salmo 78, verso 70. Escogió también a David su siervo, lo tomó de entre los rediles de las ovejas. El Señor es el que escoge. Pero déjame decir que no es automático entonces que uno llegue a ser el apóstol Pablo o el rey David o un misionero a Chiapas. Se trata de quebrar nuestra voluntad, de rendirnos y decir, sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Pablo entra mucho aquí en estos versos a hablar de los gentiles y de las naciones, y hace referencia a Isaías, que habla de todas las naciones que vendrán a él, todas las naciones que vendrán a honrar a Cristo, a doblar la rodilla. Y esto no es un doblar de la rodilla de obligación, como un preso, sino es un doblar de rodilla porque vienen las naciones a adorar al Señor. Y eso me habla de gozo, me habla de paz, me habla de celebración, de rendirnos a Él. Mi padre era contador público con la empresa más grande en el mundo, Arthur Andersen, en Chicago. Cuando sintió el llamado de Dios, no una voz audible, pero un mover en su corazón, y hizo esta pregunta: si dejo aquí esta empresa que me da muy bien, un gran futuro, camioneta, casa, vacaciones, becas para mis hijos, seguro de salud, jubilación, ¿quién va a tomar mi lugar? Y la respuesta vino: nadie. Ay, perdón. Muchos, porque la segunda pregunta preguntó: si no voy a las misiones en Chiapas, ¿quién va a tomar mi lugar? Y ahí sí vino la respuesta: nadie. Sí. Porque solo hay un Enrique Auli. Y solo hay un Felipe, Juan, Timoteo. Solo hay un Eduardo. Dios
te ha escogido y te llama. Ríndete. Deja todo. Ríndete. Déjame decir que este llamado a las misiones y sobre todo a las fronteras lejanas donde no se ha sembrado la palabra, donde no se ha predicado a Cristo, no es un llamado para que vayan todos. El Pablo era apóstol, enviado a los gentiles y a las naciones. Y está el llamado para muchos de ser pastor en una iglesia local, y eso se habla de evangelismo, no de misiones. Entonces hay que escuchar la voz del Señor. No porque te mueve las historias de las misiones vayas a salir corriendo. Tiene que ser algo que confirmado por tu familia, tu esposa, tus hijos, tu iglesia. Tienen que ser enviados, tienen que ser preparados. Un evangelista, creo que de Argentina, Luis Palau, muchos venían y querían ir a las misiones después que él compartía, porque compartía con pasión y de nuevo. Y él les preguntaba, ¿qué estás haciendo ahora en tu iglesia? Y muchos decían, pues nada. Y el Señor, y Luis Palau les dijo, pues el Señor no te está llamando a las misiones. Tú sirve en tu iglesia, prepárate, y se va a ir confirmando a través de fruto en tu vida, fruto en cuanto a carácter e integridad, honestidad, y que has aprendido a morir al yo, a rendirte, a renunciar lo tuyo para vivir para el Señor y darle todo. Mi papá fue a Chiapas. Y ahí es donde conoció a mi mamá, que ya tenía 5 años trabajando ahí de soltera con otra misionera. Y mi mamá no era lógico que ella estuviera en las misiones. Desde niña era enfermiza con un tipo de reumatoides, de articulaciones. Ella nunca jugaba tenis, nunca jugaba base, nunca jugaba básquet, no corría, no hacía un ejercicio. No era la indicada para ir a las misiones. ¿Cómo es pero el Señor, había una pareja en una iglesia, y déjame decir que mi mamá nunca conoció el Evangelio hasta los 18 años. Pero había una pareja en la iglesia, quizá como muchos de ustedes, que se dieron cuenta, fíjate, que llevamos 20 años en la iglesia y nunca hemos servido en nada. No visitamos, no somos edecanes, no ayudamos con el aseo, no trabajamos con los niños o los adolescentes, no hacemos nada. ¿Por qué no abrimos nuestra casa y abrir la Biblia? Al leer la Biblia e invitar vecinos. Mi mamá estaba en ese grupo. ¿Sí? Oyó por primera vez el Evangelio. Oyó Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo. Ese es el principio. Si conocemos a Dios, vamos a amar al mundo también y vamos a tener una pasión única para el mundo. Vamos a tener un fuego, pues, conociendo a Dios. Amamos las cosas de Dios. Y porque de tal manera Dios amó al mundo que dio su único hijo. Dio a morir en una cruz por la gravedad, lo grueso, lo duro de nuestro pecado. No había otro remedio para que todos aquellos que creen en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna.
Lo voy a repetir en el idioma chol, que son buenas nuevas. La kium se wen kushbi pestia panimil, hinsan chan se choco tieko hachbe yalabil, chan pesti mubi kushbinyop, mi tiahop y colchentiel, mach banik mi hilel. Son buenas nuevas entre los choles. Hoy en día se cuentan como 84,000 choles cristianos en las iglesias, bautizadas, miembros en como 450 iglesias. Esto es una obra sobrenatural. Pero requería un morir al yo todos los días. Requería una entrega y una pasión. Pues, Señor, yo no vine aquí a encontrar lo mío, vine aquí a dar mi vida. Mi mamá se crió en un hogar de rico, consentida, mimada. Tenía una nana negra que le peinaba, la vestía y preparaba su lunch, hacía su cama. En la cocina habían 2 nanas negras que pulían los cubiertos de plata, preparaban los alimentos. Y había un chofer negro también que la llevaba a la escuela, la recogía, la llevaba al ensayo. Y un jardinero negro. Habían 5 para apoyar a esta pequeña familia. Cuando mi mamá oyó el Evangelio, Juan 3:16, y también Romanos 12:1, en la misma reunión, por primera vez, nos dice: yo les ruego por las misericordias de Dios que ofrezcan sus vidas como sacrificio vivo, santo, agradable y razonable a Dios. Cuando mi mamá oyó eso, hubo una obra del Espíritu Santo en su vida. Y se hartó, odió esta vida consentida, rica, mimada. Mi abuelo trabajó al principios del siglo XX desarrollando vías de ferrocarril en México. Entonces llevaba a la casa diamantes para la familia. Y mi mamá odió estas cosas ya. Dejó todo. Le valió. De modo que y déjame decirles, cuando enseguida recibimos gente en la sierra de Veracruz, donde estamos trabajando ahora entre los náhuatl, porque ya la iglesia en Chiapas ha crecido mucho, mucho entre los choles, tienen escuela bíblica, mandan misioneros, apoyan sus pastores. Mi mamá y Mariana Slocum, otra misionera, fueron a México y les dieron las órdenes, las ordenanzas. Mira, se usan estos términos militares, porque no es un paseo, no se trata de comodidad propia, lo que a mí me gusta, no se trata de lo que yo quiero, se trata lo que tú quieras, Señor, lo que sea, lo que demanda la ocasión para alcanzar estas almas. Y las mandaron 2 señoritas en ferrocarril y autobús, y en bestia mular y a pie a Chiapas, a ellas buscar los choles. Nadie la presentó, ninguna misión la recibió a guiar en el camino, las mandó, ahí tú, búscalos. Jesucristo en Mateo 10, cuando mandó a sus discípulos, en dos les dijo: vayan a los pueblos a predicar el reino de Dios, el gobierno de Dios, otro gobierno, otra autoridad. Vayan y busquen una casa digna y quédate tú con ellos ahí.
Nadie les hizo la presentación. Tienen que ser guiados por el Espíritu Santo a pedir sabiduría. Muéstrame el camino que he de llevar, Señor. Y cuando llegaron a un pueblo en Chiapas y preguntaron varios días, ¿dónde están los choles? ¿A dónde viven los choles? No tenían idea. Nadie. Hasta que un hombre un día dijo, yo los conozco, pero están lejos, señorita. Y le miró el calzado de ciudad. Unas porquerías sin soporte, sin tacones, sin diseño para agarrar. Y le preguntó, ¿y sabes caminar? Mi mamá dijo, pues no. Ella se llama Evelina. Y preguntó, ¿pero habrá caballos para ir? Y dijo, no, el caballo se desemboca, se cae en esa sierra terrible con lodo y piedra, y te vas al barranco y te matas junto con el caballo. Entonces el Señor ofreció, pero la bestia mular sí pasa. Y mi mamá muy alegre, bueno, qué bien, conseguimos una mula. Y el Señor le preguntó, ¿y sabes montar? Y ella miró su calzado, no, dijo, pues tampoco. Entonces no sabía caminar y no sabía montar bestia. ¿Y cómo es que el Señor le está enviando así? Llegaron a Yajalón, Chiapas, después de 5 días a pie. 5 días, no 5 horas, 5 días. Rendidas, cansadas. Llegaban a ranchitos en la noche a pedir posada en un cuarto, en una casa donde vivía toda la familia. Una casa, mira, de 3 metros cuadrados, 3 por 3. Y ahí entraban todas. Les daban costales en la noche para taparse en el frío. Y no, pues estaban llenos los costales de piojo de gallina. ¿Quieres un masaje? ¿Para qué ir con el terapeuta? No, vaya a Chiapas, vaya de Misiones y que te den un costal lleno de piojos. Mira, caminan sobre la espalda toda la noche, te da un masaje y gratis. ¿Sí? Tampoco duermes. Pero había un piloto en ese pueblo de Yajalón, porque le explicaron a mi mamá que los choles abarcaban una zona grande, era extensa hasta el río de Guatemala. Y este señor con una avioneta Piper, que las alas eran de tela, no de aluminio, no de metal. Y llevaba un rollo de cinta en caso que se rompía una ala aterrizando en un potrero por un bejuco, un palo, algo que llegara a tocar la ala. Entonces subió al avión y mi mamá siempre tenía unos oídos porque su sueño era tocar un día en la Metropolitana en Nueva York. Era una maravilla para tocar el piano. Y era otra cosa, pero para rendirlo, Señor. ¿Cómo voy a llevar el grand piano a Chiapas, en 5 días en vereda, a una comunidad indígena? Y está sobrevolando la selva, inmensa, arbolones así, que quién sabe cuántos cientos de años que sin tocar motosierra o machete, y una preciosidad, y cascadas cayendo de todos lados. Señor, y clamó, Señor, pues el motor le lastimaba el oído, porque no había ningún aislamiento, solamente el motor Piper jalando. Señor, ¿dónde? En toda esta selva, ¿dónde voy a vivir? ¿A dónde quieres que vayamos nosotros? Y mi mamá compartió conmigo que una vez en su vida oyó una voz audible del Señor.
Y era ahí abajo. Nada más ahí abajo. Y el piloto reconoció el lugar. Y mi madre fue después en la tarde con Mariana Slocum al pueblo de Hidalgo. Y preguntaron por una casa. Nadie hace una casa de sobra para rentar o vender, o no hay bienes raíces ahí. Pero un señor, Román, dijo, yo tengo una casa, está vacía, no vivimos ahí, está vacía. Y le ofreció esta casa igual, 3 por 3 metros. Ninguna nana para peinarla, ninguna nana para prepararle comida y hacer su cama, ningún chofer, todo eso quedó atrás y nunca miró atrás, nunca lo extrañó, porque el Señor le dio mucho más, almas, tesoros, joyas, gentiles, hombres por el cual Isaías profetizó, vendrán naciones a ti, Señor, vendrán a adorarte, a alabarte, a doblar la rodilla. Todos los días venía la esposa de Román a preguntarle a Evelina, mi mamá, que si todo estaba bien. Y un día mi mamá le preguntó, ¿por qué siempre preguntas? Y ella dijo, es que me despierta. Nosotros venimos acá porque nuestra casa estaba acabada. Y ese poste en la noche habla. Le quise decir a mi marido, pero él, si no lo escuchaba, seguro me mataba pensando que soy una bruja. Entonces quería saber la señora si todo estaba bien. Y mi mamá le dijo, sí. Cuando venimos a estas casas, yo conozco el poder de Satanás y de los demonios y del mal. Y oramos, pusimos manos sobre la puerta para entrar y en cada poste declarando el nombre de Cristo Jesús y su sangre sobre la casa, pidiéndole al Señor que lo librara de todo mal. Y que todos que vinieran a la casa sintieran el gozo y la paz del Señor. Y dijo la señora, eso siento un gozo y una paz aquí, lo que yo no he sentido en mi casa. Y ahí empezó esta obra misionera de 60 años, aprendiendo de idioma, traduciendo de Génesis hasta Apocalipsis y viendo miles de vidas transformadas. Personas que glorifican al Señor en su propio idioma. Y así Dios es glorificado. Dios los bendiga. Espero que ahora que se reúnen en sus grupitos pueden platicar y estas cosas y a ver cómo aplica a sus vidas. ¿Tienes esta ambición, esta pasión para hablar de Cristo con todos? Con el cajero, con el peluquero, con el carnicero, con el mecánico, con tus vecinos. Este es el llamado. Empieza en casa, sirviendo en tu iglesia. Y a ver si el Señor te abre un panorama para ir a una nación. Hay como 13,000 naciones en el mundo que no tienen las escrituras en su idioma y no tienen misioneros. Dios los bendiga.